Pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los temas de tecnificación del traspatio en gallinas de postura. Hoy nos toca hablar algo sobre el aspecto sanitario. Por eso le puse programa sanitario. La verdad es que no vamos a encontrar nada más un programita de vacunación. La verdad es que el calendario de vacunación empieza desde que decidimos iniciar la producción de gallinas de postura. Purina maneja, conocen ustedes su logo, que son 5 cuadritos rojos. En cada uno de ellos tiene un significado. Y por ejemplo hablamos de animales de calidad, de manejo, de un buen nutrimento, que sin duda es Purina y sus diferentes líneas que manejamos. Registros que son importantes, llevar los datos de producción, de épocas de mal tiempo como ahorita, y que vamos a concluir o vamos hoy a hablar de el aspecto de sanidad. Entonces son 5 aspectos básicos que vamos a tratar de ver encaminados a la salud de las gallinas de postura. Y bueno, ¿a qué se refiere sanidad? Muy breve y conciso pongo por ahí que se refiere a la manera de prevenir o controlar algunas situaciones que van a influir sobre el estado de salud de los animales, y en particular que puede llegar hasta la erradicación de algunas enfermedades. Hay instituciones que se encargan de esto y que pues nos han dado la oportunidad de tener un ambiente, al menos en Oaxaca, bastante sano para la producción de gallinas. Y el objetivo de la sanidad en particular es que tengamos y mantengamos la salud de las gallinas de postura, ya que una gallina sana es una gallina productiva. La otra razón de la sanidad es producir alimentos sanos que no transmitan enfermedades a los consumidores finales, que finalmente somos nosotros los consumidores de los productos de la producción pecuaria, en este caso de las aves. Como por ahí reza una frase, en buen inicio hay un buen final. Por lo tanto, podemos decir también muy concretamente que prevenir es anticiparse a que algo suceda. No esperar hasta que los animales manifiesten enfermedades para que nosotros actuemos. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a que eso suceda, a que una enfermedad se presente en nuestras gallinas. ¿Cómo vamos a prevenir? Haciéndole caso a los 5 cuadritos de Purina. Una es que obviamente contemos con animales de calidad, y esto es conseguir animales libres de enfermedades, ¿sí? Entonces existen producción de pollitas que vienen y que deben venir desde su origen certificados, que vengan libres de las enfermedades más peligrosas de las aves. Habrá algunas enfermedades que se encuentran en la región, pero que por suerte no son tan digamos, mortales. Algo que desde aquí empieza nuestro programa, ¿verdad? Desde tener unas instalaciones lo más adecuado posibles, que son hablábamos al principio de la orientación, de la ubicación, de que estén bien ventiladas, de que tengan luz suficiente y que el espacio sea el correspondiente al número de aves que tengamos en ese gallinero. Otras es importantísimo es mantener que las aves sean de la misma edad, de preferencia no mezclar diferentes edades o propósitos. A propósitos me refiero que es muy frecuente que tengamos aves para distintos fines. Uno es que son los pollitos que tengo desde siempre en la casa, los pollos de engorda, que son para el compromiso que tengo más próximo, o bien que tenemos patos o guajolotes en el patio de la casa. Eso implica un riesgo sanitario para nuestro grupo de gallinas en producción. Entonces, de preferencia, tener solo un tipo de aves de la misma edad, con el fin de producir huevos de gallinas sanas. Ya hablando del gallinero, pues
tenemos que procurar que sea un gallinero con buena ventilación, obviamente no haya corrientes de aire, pero tampoco con que mantengamos las cortinas siempre cerradas. Tiene que haber una buena ventilación. La temperatura, comentamos, promedio es de 23, 25 grados, la más agradable. Incluso la literatura menciona que 21 grados, 23 grados es la temperatura óptima para las gallinas. Otra cosa importante es la cama donde están del gallinero, es que tenemos que removerla. Entre el día y la noche, cuando las gallinas duermen y están echadas en el piso, si es que no hay perchas, esto se humedece. Entonces tenemos que remover la capa superior con la de abajo y en medio para que esto no genere costras en la cama y se genere humedad que nos va a dar problemas de enfermedades. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Y otra cosa es evitar presencia de personas ajenas a nuestra granja. Podemos ser portadores en las suelas de los zapatos si vienen de otro lugar donde hay gallinas y pudieran estar enfermos. El excremento en la suela de los zapatos puede quedarse en la entrada de nuestro gallinero y posteriormente tener un problema. Otro aspecto son los animales, los mismos domésticos, perros, gatos o incluso las de fauna nociva, que serían las ratas, moscas, etcétera, que pueden ser transmisores de muchas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que mantener también limpios los comederos, los bebederos, ¿sí? Que como nosotros, ¿no? Nuestros utensilios en la cocina tienen que estar siempre limpios. Una manera de mantener limpia el agua es tratar de clorarla, y esto lo podemos hacer utilizando el cloro comercial, poniéndole de 3 a 5 gotas de ese cloro comercial por litro de agua. Lo dejamos reposar 10 minutos y está listo para ofrecerlo a las gallinas. Por ejemplo, si tenemos un bote de 20 litros que podríamos utilizar durante el día, pues a ese bote le agregamos entre 5 y 3 mililitros, lo agitamos un ratito, lo dejamos 10 minutos y es suficiente para dar un agua de calidad a las aves, libre de posibles patógenos. Otra cosa importante es mantener la cantidad suficiente de comederos y bebederos para que no provoquemos estrés en las gallinas por falta de agua o bien por falta de comida para ellas. Y por consiguiente, otro de los cuadritos es buena alimentación, buen nutrimento, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues, tenemos un punto a su favor. Si estamos usando los productos Purina, pues sabemos que son productos de calidad, que solamente los tenemos que dar en la cantidad necesaria, no es a libre demanda. Ya vimos las cantidades la vez pasada, que son aproximadamente 1 kilo por cada 8 gallinas al día. Entonces tenemos la línea económica, que es la línea Vital Postura, o bien la que le llamamos clásica, que es la gallina, que tiene presentaciones de 40 y de 5 kilos. Lo recomendable es ofrecer solo alimento. ¿Por qué? Porque si lo mezclamos pensando en que vamos a economizar con el maíz quebrado, con el gamillo o el salvadillo, pues le restamos los nutrientes y por consiguiente quien paga los platos rotos pues son las gallinas, no producirán lo que nosotros esperamos. Entonces, el asunto del alimento de calidad pues lo tenemos bien determinado con la cantidad y el producto de la línea Purina que nosotros decidamos utilizar. Sí, la calidad y la cantidad es importante. Aquí pongo una foto de algún lugar donde mezclan el alimento y vean la cantidad de desperdicio del maíz quebrado. Las gallinas no se engañan tan fácil, saben que el alimento les va a satisfacer sus necesidades. El maíz se lo van a comer prácticamente por necesidad, no tanto por gusto, a diferencia de los pollitos, por ejemplo, que pongo en la foto, que están consumiendo alimento comercial completo únicamente, y vean los que están en buenas condiciones. Entonces ahí es un ejemplo. Aquí la persona que muestro en la foto de las pollas, que tienen cara de gallinas pero cuerpo de pollas, es porque estaba mezclando la mitad de alimento y la mitad de maíz, y le decía, ¿por qué no le da puro alimento? Dice, es que se lo acaban.
obvio, prefiero que se lo acaben y no estar barriendo y tirando mi dinero como en este caso, ¿no? Ni las gallinas le hacen caso. Otras medidas de prevención, aquí vamos a lo que quizás nos llame más la atención. Lo anterior es algo que tenemos que considerar como ya una forma, un estilo de producir las aves, que tienen que ser esas medidas, esas situaciones de la calidad de las aves, las instalaciones, el equipo correspondiente y la buena alimentación. Bueno, la parte sanitaria que tradicionalmente la vemos es en las enfermedades, y tenemos tres grupos principales de enfermedades, que son los parásitos, y que pueden ser internos y externos. Comúnmente son las lombrices, los externos los ácaros, a veces pulgas, ¿sí? Y coccidias, que son muy frecuentes. Esto es por lo que mencionabas al principio de este programa, que es desde la instalación, el espacio por aves que tenemos que considerar, ¿sí? En aves decíamos que tenemos que tener 4 aves por metro cuadrado y bien ventilados. Las coccidias se van a dar en camas húmedas y en lugares mal ventilados. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar desde unas buenas instalaciones, un buen manejo de cama, pues ya evitamos las coccidias. ¿Cómo se va a ver la coccidia? Diarreas con sangre, frecuentes o cafezosas, pero diarreas semilíquidas, ¿no? Otras enfermedades que son importantes son las enfermedades causadas por virus y bacterias. Tenemos que tomar en cuenta que para las enfermedades virales no existe tratamiento, no hay cura, ¿sí? Y obvio, para algunas enfermedades bacterianas tampoco existe tratamiento, ya que esas bacterias tienen la capacidad de meterse dentro de las células de las aves, y pues no hay antibiótico que las pueda atacar o destruir. Entonces, los antibióticos no son la solución a nuestros problemas de sanidad. La solución, o el principio de la solución a nuestros problemas de sanidad, son aspectos de manejo de instalaciones y de equipo. Bueno, hablando de enfermedades virales, tenemos la enfermedad de Marek. Es poca la presencia, sin embargo, sí hay en valles centrales y algunas partes del estado. La enfermedad de Newcastle, esta enfermedad ya está erradicada para el sector comercial. Digamos que las aves que se producen de manera industrial, como el pollo de engorda, las gallinas especializadas en la producción de huevo blanco, que están bien controladas y que representan el 60% del Producto Interno Pecuario. Y bueno, la enfermedad de Newcastle es una enfermedad que se presenta así en traspatio, o es una cepa de virus que es respiratorio y sí se encuentra en el traspatio. Puede presentarse en cualquier época del año. Otra enfermedad que tuvo su temporada en los 90s fue la influenza aviar. Todavía existen algunos brotes en el mundo y en el país, de repente existen. Se supone que ya estamos libres, sin embargo, tenemos que tener vigilancia de esa enfermedad. Y la viruela, que es una enfermedad que se presenta básicamente en aves de traspatio y sobre todo en esta época de lluvias, donde existen los vectores principalmente, que son mosquitos y moscas. Por ejemplo, el Marek lo vamos a ver en signos. Por ejemplo, las aves se infectan desde muy jóvenes y se llegan a presentar a edades avanzadas. Y lo que primero vemos es este tipo de presentaciones de gallinas que le dicen como bailarinas de ballet, porque se abren de patitas, ¿sí? O bien muertes súbitas, sobre todo en animales incluso en gallinas de postura, es cuando están iniciando producción. Otro de las características que podemos ver es que la piel de las gallinas tiene este tipo de presentación. Donde están los folículos de la pluma se ven agrandados de tamaño, y es la forma de que se elimina el virus en esa como caspa que se produce en las aves. Hasta entonces el virus puede ser infeccioso.
Otra de las características de Marek es que el hígado es muy friable, se dice técnicamente, pero presenta algunos tumores en hígado y es muy fácil de destruirse el hígado. No hay tratamiento, la vacuna tiene que hacerse al día de nacido y esto se tiene que hacer únicamente en incubadora. Existen algunas vacunas que pueden aplicarse en la primera semana de vida de las aves. El problema de las vacunas de Marek es que es poca disponibilidad en el mercado. Newcastle, pues todos decimos que cuando una gallina tuerce el cuello hacia abajo o hacia arriba, pues tiene tortícolis y eso es un síntoma de Newcastle. Pollos todos tristes, cabizbajos, que no comen, presentan una diarrea verdosa, la cloaca, la cola de las gallinas están manchadas y problemas respiratorios, ¿no? Básicamente esto se puede evitar con programa de vacunación muy sencillo que vamos a ver más adelante. Y la viruela, que es ahorita, podríamos decir que es temporada, es una enfermedad que si la vacunamos en tiempo, pues las gallinas pueden no presentarla. Es suficiente una sola aplicación. Aquí tenemos un esquema en donde se pondría la vacuna, es en el pliegue del ala, de preferencia si agarramos o iniciamos con el ala derecha, siempre será en el ala derecha. Después de aplicar la vacuna con estas lancetas, tenemos que checar a los 7, 10 días, debe haber una pustulita. Decimos que prendió la vacuna así cuando es exactamente lo mismo que cuando nos vacunaron a nosotros de niño en el brazo y nos dejaron una cicatriz que la llevamos siempre nosotros. Y estas son algunas de las manifestaciones. Siempre va a presentarse en las zonas desprovistas de pluma, en cresta. No es mortal para las gallinas, sí para los pavos. Si tenemos mezclado todas las gallinas o en diferentes partes de la casa tenemos pavos, gallinas, pollos, pues tenemos que unificar el criterio y vacunar a todos. Siempre empezamos por los individuos más sensibles, que podrían ser los pollitos, y finalmente los adultos y los más viejos vacunaríamos al final. Digo esto porque muchas personas piensan que las vacunas curan. No curan, solo previenen. De las enfermedades bacterianas tenemos el nombre oficial es Pasterelosis de las aves, el nombre más común es cólera aviar y se presenta básicamente en el traspatio y en diferentes épocas del año. Es durante todo el año con los cambios de estación, por ejemplo, de frío a calor, de calor a lluvia, etcétera. Cuando hay cambios bruscos de temperatura puede ser un factor desencadenante. La micoplasmosis es una enfermedad, se conoce como enfermedad respiratoria crónica de los pollos o crónica complicada, más se da en pollos de engorda. Y si vemos, de repente tenemos pollos que como que les hace ruido el cuello, ¿no? Y es una enfermedad, micoplasma se va a introducir en las células y podemos disminuir un poquito la presencia de los signos, pero no erradicamos a este microorganismo. Coriza, pues está presente todo el año. Sin embargo, la presencia de coriza es signo de una mala higiene, mala ventilación, un exceso de humedad, lo mismo que las coccidias, que son otros parásitos que tenemos, ¿no? Y salmonelosis aviar o tifoidea, esa ya está erradicada, se erradicó junto con la enfermedad de Newcastle hace como 20 años, en el 2000. Sin embargo, pueden existir algunas variedades de tifoidea en aves silvestres que pueden ser los vehículos para las aves que tenemos en casa. Entonces tenemos que tenerla presente y observarla si fuera necesario. Puede ser una importante zoonosis. Zoonosis es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales a nosotros.
Cuando hablamos de coriza, vamos a ver estas caras todas hinchadas, los senos de las gallinas, los ojos cerrados o bien una especie de moco o baba en el pico, inflamación de las barbillas. Vea esta barbilla que no está inflamada como esta de aquí abajo. Entonces son síntomas. Esto me está indicando que yo tengo un exceso de humedad, un exceso de amoníaco en mi gallinero y puede presentarse esto. La bacteria que causa a la coriza está presente en todas las aves, sin embargo, nada más busca un pretexto para multiplicarse y presentar estos signos. No causa grandes mortalidades en ocasiones. Si se complica con las otras enfermedades como micoplasma, como crónica respiratoria por micoplasma, repito, pasterelosis o E. coli, ya sí se aumenta la mortalidad. Esas bacterias van a estar haciendo un equipo y que van a producir más fuerte los síntomas y por lo tanto la mortalidad pudiéramos aumentar. La vacuna de esta enfermedad no es tan eficiente, o sea, puede disminuir quizás los síntomas de la enfermedad, mas no la infección. Entonces, lo ideal, lo principal es hacer una prevención desde el manejo, desde tener las instalaciones de manera adecuada. El cólera aviar también se conoce como accidente, que de un día para otro las gallinas, si están en la percha o en el árbol, de repente se caen de golpe y terminan con la cabeza morada. En ocasiones puede haber síntomas de diarrea. Tiene 3 presentaciones cólera. Es una enfermedad aguda, que hay mortalidades así súbitas y se caracteriza por la cabeza morada de las aves. Cuando es un poco más crónica, la gallina va a estar más triste 2-3 días y puede que aumente la mortalidad. Se puede volver crónica y la gallina puede recuperarse, sin embargo ya no es la misma gallina, ya su productividad es disminuida. Incluso llegamos a ver aves cojas porque se les hace una especie de callo en la pata y no es más que un efecto secundario de este problema de cólera. Entonces no es tan bueno que descuidemos a nuestras aves. Bueno, para prevenir las enfermedades tanto virales como bacterianas, tenemos que considerar una herramienta que las primeras y más económicas son desde la planeación de las instalaciones, viendo la ubicación, orientación, el equipo necesario. La higiene es fundamental, ¿sí? Y una herramienta pues son las vacunas. Tenemos que tener muy presente que las vacunas no curan, solo previenen. Me he encontrado con personas que quieren que la vacuna disminuya en los casos de mortalidad o de enfermedad en sus aves. No es así. En el mercado había una vacuna mal llamada curativa. Hago mención porque se da mucho y de repente hay personas que llegan a pedirle una vacuna curativa. No existe. Si existe es mero mercadotecnia y no es más que una vacuna triple aviar a la que le agregan una suspensión de penicilina, y la penicilina pues tenemos que usarla con cierta restricción porque puede tener trazabilidad para los consumidores. Otra de las características o condiciones que tenemos que considerar es que las vacunas, o debemos vacunar solo animales sanos. O sea, para que tenga una buena respuesta a la vacuna, las aves tienen que estar sanas, ¿sí? No cuando están enfermas. Cuando están enfermas podemos complicar incluso el cuadro. Otra de las características que debe tener es que debe mantenerse la temperatura de refrigeración. En la farmacia le deben vender la vacuna acompañada de un bolis, para que de aquí a que llegue a su casa la guarde en el refrigerador, no en el congelador, sino en el refrigerador.
hasta antes de aplicarse, y debe mantenerse fría, no debe exponerse al sol. Y luego, de repente, pues los frascos son de 25, 50, 100 dosis y tenemos 35 gallinas. ¿Y qué hago con el demás? ¿Lo guardo? No. El sobrante no se reutiliza, ¿sí? Tampoco se tira a la basura, porque podemos, el frasco con el residuo de la vacuna puede ser una fuente de contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues echarla bajo el brasero, ahí en el comal o la olla de los frijoles, para incinerarla. ¿Cuándo voy a vacunar? Debemos tener un calendario, le decimos regularmente, sin embargo, más bien es un programa. Debemos iniciar desde edad temprana y en animales sanos. Y tenemos que vacunar de acuerdo a las enfermedades que existen en la región. Oaxaca es una zona muy benigna, tenemos pocas enfermedades que pudiéramos considerar graves. Tenemos una institución, parte de la SADER ahora, que es Senacica, y ella nos puede dar información a nivel nacional y regional de las enfermedades que tenemos más frecuentes. Ya mencioné las que son más frecuentes y que podemos considerar al menos en esta región. ¿Qué tenemos que hacer? Algunas recomendaciones al respecto. Bueno, para asegurarnos de tener excelentes resultados, es 3 días antes de vacunar agregar algún antibiótico en el agua, ¿sí? Y asegurarse de vacunar todas las gallinas. Una manera muy importante, si existen algunas gallinas que de repente empiezan a manifestar algún problema digestivo como diarrea o algún estornudo o algo, esa déjenla al final, ¿sí? Porque si están en periodo de incubación, o sea que empiezan a tener la enfermedad y nosotros dice, esta me urge porque se va a morir, pues entonces con la aguja que le aplicamos la vacuna vamos a diseminar esa bacteria o ese microorganismo a las que están sanas. Entonces tenemos que empezar de los sanos y finalmente a los enfermos, si es que hubiera. Lo ideal es vacunar solo animales sanos. Y la otra, si tenemos diferentes edades en el traspatio, empezamos por los más pequeños y terminarlos con los adultos. En el caso de una vacuna viva, como el caso del Neucastle, vienen 2 frasquitos, tenemos que hacer la mezcla de la pastillita, que es el ofilizado, y viene una solución con la que tenemos que mezclar, y esa solución la tenemos que mantener lo más frío posible durante su aplicación, y nos dura no más de 1 hora. O sea, si es una vacuna para 100 aves, esas 100 aves las tengo que vacunar en ese periodo menor a 1 hora. Después de 1 hora ya es aplicarle agüita de colores. Otra opción es que después de la vacuna, sobre todo de Neucastle, después aplicarles el antibiótico en el agua de bebida posterior al día de vacunación, 3 días. ¿Esto qué va a hacer? De repente algunas vacunas, por ejemplo, tenemos 2, que es la B1 y la SOTA. La SOTA es un poquito más agresiva y puede tener un efecto postvacunal y los pollitos pueden empezar a estornudar. Entonces, si les ponemos el antibiótico, les va a disminuir el riesgo de que se complique con otras enfermedades que sí atacan los antibióticos, como los problemas por Pasteurella o E. coli, no contra el virus de Newcastle, porque al virus no les hace nada los antibióticos. Aquí hay algunas propuestas, esto lo pueden encontrar en internet. Obvio, tienen que analizar algunas propuestas existen de vacunas. Aquí un esquema de vacunación, por ejemplo, dice a los 10 días Neucastle en el ojo, 20 días en el ojo, a los 30 días cólera aviar y tifoidea. Tifoidea, les decía, es una enfermedad ya erradicada, incluso ya no se encuentran vacunas contra salmonelosis porque es una enfermedad que oficialmente está erradicada a nivel de territorio nacional. Viruela, de preferencia antes del inicio de las lluvias. Nuevamente aquí está tifoidea, les decía, esta enfermedad ya está erradicada. Esta es la información que podemos encontrar en internet. Hay otra, por ejemplo, que vamos a ver más adelante,
que es esta, que es de otro laboratorio, ya de un laboratorio, ¿sí? Y para el caso de las aves de postura, tenemos que, por ejemplo, la sugerencia de este programa de vacunación es que al día de nacidos sería Marek. Esto se supone que lo tiene que hacer la casa incubadora, o sea, todos los pollitos que debemos comprar, tenemos que estar o pedir que la incubadora aplique esta vacuna. La mayoría de incubadoras que producen aves de postura y que sexan a sus pollitas, que nos venden puras pollitas, traen la vacuna de Marek. Newcastle, virus vivo, que es la del ojito, que le decimos tradicionalmente, la podemos aplicar a los 10 días. Aquí dice a los 10 días, lo ideal es que sea entre 10 y 12 días, ¿sí? ¿Por qué no antes? Muchas personas dicen, es que yo aseguro a mis pollitos y les pongo la de Newcastle desde un día de nacido. No es conveniente. Los pollitos traen ahora sí que su paquete de seguridad, que es el saco vitelino o yema. Si ustedes matan a un pollito de un día, van a ver que tiene todavía en su interior parte de la yema. Ese es el saco vitelino, ese es su fuente de nutrición y de la protección que tiene de las enfermedades más comunes de la región. Entonces, si yo vacuno contra Newcastle, lo que estoy haciendo es poniendo a disminuir la capacidad de protección que tiene ese saco vitelino. Por eso tenemos que esperar que ese saco vitelino se reabsorba, ¿sí? Y que eso sucede entre 5 y 7 días. A partir de esa fecha, los pollitos ya tienen la capacidad de producir su propia resistencia a las enfermedades que se conoce como inmunidad. Entonces, por eso a los 10 días el pollito ya puede responder por sí solo al estímulo de una vacuna en el ojo, en la nariz o en el pico. Aquí el laboratorio propone viruela o Corivac, sería la de coriza. Esto les digo, higiene es lo más importante en el caso de coriza. Y después viene la de Newcastle virus muerto o la Trivac, que es la vacuna que es triple aviar, que podemos aplicar a la 4ª, a la 6ª semana. En el caso de ya gallinas en producción, tendremos que utilizarla cada 5 meses durante la postura, ¿sí? Obvio, cuando aplicamos una vacuna tendrá una baja en la producción, ¿sí? Entonces, no es por efecto de la vacuna no es agresiva a las aves. El problema es el manejo, el estrés que producimos al agarrarlas y aplicarles el producto. Eso es lo que causa que las gallinas bajen su producción. La vacuna, incluso me llegan a preguntar que si después de vacunar a una gallina y necesitamos sacrificarla para consumo, ¿va a tener algún efecto? No, ninguno. La vacuna es inocua, quiere decir que no causa ningún daño a las aves, y si fuera necesario comernos una gallina, pues tampoco nos va a hacer ningún efecto. Bueno, es lo que consideré pertinente que platicáramos el día de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias, médico René. A continuación damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de nuestros asistentes quiere realizar alguna pregunta, con toda confianza puede realizarla escribiéndonos en el chat o en la sección de preguntas. Solamente para recordarles, por ahí José Botello me preguntaba si las otras sesiones podían ser vistas. Les comento, ya tenemos las sesiones arriba en el canal de Distribuidor El Tío de YouTube. Ahí ustedes, si entran a YouTube, escriben Distribuidor El Tío, van a ver una serie de videos. En este momento llevamos 6 videos grabados y vamos a seguir subiendo los videos. Asimismo, en el blog, el que escribe en la página distribuidoreltio.com.mx, que escribe el químico,
el médico, estamos subiendo la información referente a cada una de las preguntas que han hecho a lo largo de estas sesiones. Muchas gracias, Juan Manuel. Solamente dice que ninguna pregunta al momento. Liliana Quero, en caso de que yo estoy abriendo un punto de venta, ¿cuáles son las vacunas y vitaminas de cajón que se deben de tener? Las vacunas, las acabamos de mencionar, sería la de neoplasia ocular, la triple aviar, viruela, ¿sí? Antibióticos, electrolitos. En épocas de calor es muy importante hidratar a las aves, ¿sí? Que de repente vemos que están abriendo el pico, eso nos están diciendo que tienen calor, ya sea porque tenemos un techo muy bajo o bien que las cortinas están abajo o muy encerradas, entonces tenemos que darles mayor ventilación, obvio evitar las corrientes de aire, y en ocasiones es necesario, por la temperatura ambiental que hemos logrado 34 grados, entonces es aplicar los electrolitos, no es de forma permanente, serían 3 días utilizar el producto conforme a las indicaciones del fabricante. Muchas gracias, médico. Roberto Miguel menciona, ¿qué tan recomendable es dar antibióticos en el agua como preventivo? ¿O con qué frecuencia deberíamos darse? Sí, de preferencia, antes de hacer una vacunación es, en el argot de avicultura se dice limpiar el pollo, o sea, evitar que pueda tener alguna infección que no la notemos y que de preferencia son antibióticos de amplio espectro, que quiere decir que abarca bastantes microorganismos, por ejemplo, una tetraciclina, por ejemplo, pudiéramos utilizarla, ¿sí? En dosis que recomiende el fabricante, 3 días. ¿Sí? Recuerden, si utilizamos antibióticos, ahí sí tenemos que tener el periodo de retiro, que quiere decir que no podemos consumir los animales hasta mínimo 72 horas después de la última aplicación, ¿sí? Antibióticos sí es utilizarlos de manera preventiva, les digo, de preferencia antes o después de hacer una vacunación, no de manera regular. Muchas gracias, médico. Araceli García, ¿podría repetir lo del saco vitelino y las vacunas? No me quedó claro. Ok. Los pollitos tienen que es el saco vitelino. Les decía, ese es el resto de yema que les queda dentro de los pollitos. Y eso se absorbe en condiciones normales y sanas de 5 a 7 días. En ese saco vitelino, la gallina le confiere la inmunidad materna, ¿sí? Entonces ahí viene un paquete así como nos recomiendan a los mamíferos, a nosotros, que tomemos calostro, ese amamantamiento natural que le da las defensas a los bebés, así las gallinas, el huevito, les dejan en la yema ese paquete de seguridad que les va a durar la primera semana de vida. Después de 7 días el pollito ya reabsorbió ese saco vitelino y su sistema inmune o de respuesta ya está maduro para poder responder al estímulo de una vacuna, que de preferencia en el caso de Neoplasia, que es una enfermedad viral, se utiliza. Muchísimas gracias. José Botello menciona, ¿va a haber más cursos o videos sobre producción avícola de traspatio? ¿Cómo me puedo suscribir a estos cursos? Aquí directamente yo le contestaría, vamos a estar subiendo la información directamente de los videos al canal de YouTube, y para que te puedas inscribir en los diferentes cursos, ya que hoy te registraste a este webinar, estaríamos enviando la información para los próximos cursos que vamos a tener. Ahorita el médico René y los demás médicos de Distribuidora El Tío están organizando una serie de cursos todavía siguientes a los que estamos teniendo actualmente. Bernardo García menciona, muy interesante la plática, los 5 puntos son muy importantes: un buen manejo, una estricta sanidad, uso de registro, buena genética y una buena nutrición. Gracias, Bernardo.
Manuel Jarquín, ¿existiría algún problema en los humanos si se llega a consumir el huevo producido después de la aplicación de alguna vacuna? No, ninguno. Las vacunas son inocuas. Inocuo que no causa daño a quien está recibiendo la vacuna y a quien consume, en este caso, un huevo, no tiene caso. No tiene efecto, ningún efecto. El problema son los medicamentos, la automedicación. Hasta en nosotros nos las recomienda no automedicarnos, ¿no? En el caso de las aves, el exceso de antibiótico puede tener trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en la carne o en el huevo pueden ir residuos de algunos antibióticos, que pudiera ser, por ejemplo, la penicilina. Y si yo soy alérgico a la penicilina, pues dice, pues si no me apliqué penicilina porque tengo síntomas de intoxicación, pues porque quizás en el huevo o en la carne hubo restos de este antibiótico al que yo soy sensible. Por eso se cuida ese aspecto de no abusar de los antibióticos. Muchísimas gracias, médico. No sé si hay alguna otra pregunta para ya ir cerrando con esta sesión. Cualquiera de ustedes que esté interesado en realizar una pregunta, con muchísimo gusto puede dejarla en este momento. También les recordamos que dentro de Distribuidora El Tío, los médicos veterinarios están haciendo visitas a las diferentes sucursales. Estas visitas ustedes las pueden preguntar o pueden mandar un mensaje para saber en qué sucursales estará cada uno de los médicos veterinarios. Ellos realizan una serie de observaciones y responden a preguntas como las que el médico René está respondiendo, y cada cierto tiempo están rotándose en las diferentes sucursales. Solo recuerden que todas las observaciones de los médicos veterinarios van muy dirigidas al tema de alimentación y prevención. Ya todo problema clínico, todo problema ya sobre enfermedades más específicas que sus animales puedan tener, se les recomienda ir a su médico veterinario de confianza. No sé, médico, si tenga algún otro comentario. Parece que ya no tenemos más preguntas para cerrar este webinar. Sí, que tengan la confianza de decirnos si tienen algún tema en particular de aves que quisieran que platiquemos. Hemos abordado producción, también producción de carne, en el caso de pollo de engorda, y también pavos, que es una especie importante, que se producen carne de excelente calidad, la del pavo, ¿sí? Y además Oaxaca hasta su jarabe tiene, el guajolote, ¿sí? Si les interesa, con toda confianza, háganoslo saber. La intención de Distribuidora El Tío es que tengan la información para producir en casa los alimentos nutritivos, y que tenemos los nutrimentos de calidad para tener también unos alimentos en casa también de calidad, ¿sí? Recuerden, eso es importante, y que en Distribuidora El Tío no solo vendemos el alimento, tenemos los implementos, y además le brindamos la asesoría. No tiene costo, no se cobra por esto, y lo que buscamos es que sigan las instrucciones para que vean los buenos rendimientos que a esto les lleva, ¿no? Que sean rentables, productivos, y obviamente con productos frescos, producidos en casa. Muchas gracias. Roberto Miguel hizo otra pregunta: ¿qué tan recomendable es usar caseína en problemas de viruela? Caseína podría ser, en el caso, por ejemplo, caseína puede ser un estimulante de la parainmunidad, o sea que va a estimular al aparato inmunológico. Sí puede disminuir el grado de daño de las viruelas. En el caso de las gallinas, la verdad es que la viruela no causa grandes problemas, salvo que esté malnutrida la gallina o muy estresada. Pero sí puede ser una alternativa, ¿no? De meter, puede ser el Yatren caseín, por ejemplo, que es un estimulante de la parainmunidad. Muy bien, gracias, médico. Liliana Quero, muy buena plática. Me interesa que haya alguna plática para poder recomendar los alimentos. Yo tengo dudas en cuál recomendar para postura y las demás. No sé qué es la gina, engordina, etcétera.
Con gusto, si quiere hacerlo de manera personal, podemos que platique con nosotros, ya sea en alguna de las sucursales más cercanas que le quede, o a los teléfonos de Distribuidora El Tío. Con gusto les platicamos con ella y le explicamos esos detalles. Ya lo tocamos en alguna de las primeras pláticas, hablamos precisamente de la línea vital, por ejemplo. Muy bien, le voy a compartir a Liliana en este momento a través del chat el video justo de la línea vital, y de todas formas su teléfono, Liliana, se lo voy a compartir a los médicos veterinarios de Distribuidora El Tío para que se pongan en contacto con usted. Que no se quede con dudas, que nos pregunte, por simple que sea la pregunta, podemos ayudarla. Muchas gracias, médico. Juan Manuel Ruiz menciona: ¿nos podría sugerir algún antibiótico, por ejemplo el de 3 días antes y después de aplicar alguna vacuna, ya sea en pollitos o adultos? Los productos solubles en el agua, porque por ejemplo, son las terramicinas que vienen en sobres, el Ercoviar, que es una mezcla de sulfas con trimetoprim y pilosina, pueden ser eficaces, ¿sí? Esos básicos. No tenemos que abusar mucho de los antibióticos que pudieran tener algún efecto sobre la posibilidad de consumir a aves recordemos que después del uso de los antibióticos por las aves, de preferencia los antibióticos tenemos que utilizarles mínimo 3 días, ¿sí? Y tenemos que dejar después de esos 3 días más de agregar el antibiótico en el agua para poder consumir las aves. Esa es una regla de que tiene que tener un tiempo de retiro, o sea, de que el antibiótico que está en el animal se reduzca al máximo para que no tenga consecuencias al consumidor final. De ahí la importancia de la prevención para no abusar de los antibióticos, que pueden incluso ir, en este caso hablando de gallinas, que puedan tener alguna trazabilidad en el huevo.